aquí en Guatemala aún existe, porque en México, porque que hicieron unos encuestas, así es. Y reveló que más de 50% de ciudadanos de México se aceptan que es justificado al presidente Calderón usar los militares a policiar la gente civil por el tema de las drogas y narcotraficantes. Pues bueno, aquí sucede, o sea, hay gente que en la ciudad y en algunos sitios urbanos tiene el imaginario social de que el ejército puede garantizar la seguridad y hacen encuestas por teléfono, preguntan y resulta que la gente quiere que el ejército salga a las calles. Pero también a veces se debate porque nosotros hemos probado, el ejército no es que está saliendo a las calles ahora, el ejército está patrullando con la policía desde el año 2000, antes incluso, pero desde el año 2000 hay un decreto que aprobaron durante el Congreso cuando Ríos Montt era diputado, que es el 40-2000, que autoriza los patrullajes conjuntos ejército y policía, desde el año 2000. Y lejos de disminuir la violencia en Guatemala, de hecho, se duplicó. Cuando se aprobó el 40-2000, en Guatemala había un índice de 27 muertes violentas por 100.000 habitantes. El año 2010 había en Guatemala 54 muertes por cada 100.000 habitantes. Teníamos 10 años de patrullajes conjuntos militares en la calle en tareas de seguridad y lejos de disminuir las condiciones de violencia, se duplicó el número de muertes violentas en nuestro país. Entonces la realidad fue al contrario. Es al contrario, no es funcional. Ya no digamos en la capacidad incluso de investigación o de persecución a delincuencia común. En la zona 18, que ha sido considerado una zona roja, como la denominan, por la presencia violenta, allí hay un destacamento militar de manera permanente en el centro del pueblo, en el centro de la colonia. Y la inseguridad ahí no ha mejorado, ahí no ha disminuido. En las narices de los mismos militares se producen las acciones de delincuencia. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que la simple presencia militar no es garantía para que disminuya la violencia. ¿A qué responde entonces? Bueno, en la cabeza de los militares, la seguridad no es entendida como un estado de bienestar, sino como una sensación. Entonces ellos apuestan a la sensación de la gente de sentirse segura con sacar a los militares a la calle. Y el problema es que no son personas que tienen la formación de policía. Nuestras leyes no les permiten ni hacer capturas ni prestar testimonio en juicios porque no están facultados para ello. Con el pretexto del combate al narcotráfico se les ha metido a la actividad de combate al narcotráfico, pero resulta que los mismos militares aparecen involucrados en esa actividad. No es ningún secreto que los caibiles alimentan y han nutrido la estructura de los Zetas, que altos oficiales del Ejército de Guatemala participan en las estructuras de la droga en nuestro país. Es una situación muy difícil para nuestras sociedades, ¿no? Entonces, el impacto de la estructura del narcotráfico, del tráfico de armas y del tráfico y trata de personas son tres de las cuestiones en este momento que más impactan en materia de violencia. Entonces, y en materia de corrupción también. ¿Qué opinas sobre la despenalización? Sí, mire, es un tema que él logró con este globito que lanzó, porque era un globo. ¿Y por qué digo que era un globo? Me parece muy irresponsable de parte de él, sobre un tema tan serio que es esto, lanzar una idea porque se le ocurrió sin tener nada sustantivo para plantear por lo menos el debate, ya no digamos una propuesta concreta. Entonces fue en el caso de Guatemala un distractor para meter un paquete fiscal que no resuelve nada en cuanto a la ausencia de una política fiscal progresiva en nuestro país. ¿Va a garantizar algún ingreso?
en detrimento de sectores importantes de la población, va a mantenerle los privilegios a los poderosos, pero la aprobación de esto se produce simultáneamente con que él lanzó este globito, generó un escándalo enorme y, como nosotros decimos, ¿verdad?, mucho ruido y pocas nueces, porque no hay nada concreto. Hay que debatir, por supuesto. Creemos profundamente, sí, quienes tenemos una posición progresiva y progresista en el tema de seguridad, hay que dar un debate serio sobre el fracaso de la estrategia contra las drogas como guerra contra las drogas que en los últimos 40 años, lejos de resolver, ha generado un enorme problema para nuestras sociedades. Porque yo creo que un principio vale, que está diciendo Pérez Molina, ¿quién está comprando las drogas? Si los Estados Unidos no está comprando, no hay negocios aquí para venderlo, ni transportar, ni producir. ¿Quién está comprando? Yo creo que la sociedad estadounidense necesita debatir sobre la necesidad de lo que el problema del consumo, y que en Estados Unidos hay consumo pero también hay tráfico, porque la droga no es que llegue a la frontera y de ahí por ósmosis o de manera mágica llegue al mercado. Sí. Allí también hay estructuras de distribución y de funcionamiento que no se están, digamos, desarticulando y que, por el contrario, para que eso llegue a las calles en Estados Unidos, está llegando con la sangre de los miles de personas que están muriendo en el territorio que sirve de trayecto para esto. ¿Quién está comprando las drogas? Como los artistas grandísimos como Whitney Houston. Y no quieren admitir que ellos tienen poco de la culpa por la sangre de Centroamérica, Sudamérica, por sus adicciones. Yo creo que la sociedad estadounidense tiene que debatir sobre esto, tiene que discutir sobre lo que significa el hecho de que al respirar cocaína están respirando la sangre de mucha gente que ha sido asesinada en distintas circunstancias porque ese producto llegue hacia su territorio, y que hay necesidad de plantearle a sus autoridades hasta qué punto la estrategia que se ha seguido no ha sido efectiva ni para los estadounidenses y ha sido profundamente dañina para el resto de los habitantes de este territorio, desde la frontera con México hasta el sur de América, en donde se produce esto. Y creemos que la necesidad de encontrar un mecanismo distinto es fundamental. ¿Cuál es su como punto principal de esta gira? Explicar cuál es el desafío para los derechos humanos de la sociedad guatemalteca en las condiciones actuales, con un gobierno encabezado por un general retirado del Ejército de Guatemala que está señalado de violaciones a derechos humanos y que ha prácticamente remilitarizado la conducción de la seguridad y de buena parte de los programas sociales en nuestro país. Pero muchísimas gracias por su tiempo y espero verte pronto. Y muchísimas gracias. Y también estamos a oponer como organizaciones el incremento al apoyo militar desde Estados Unidos a Guatemala. Pero además creemos que otro de los motivos ocultos de lanzar el tema de la despenalización y somatar la mesa en Estados Unidos tiene como propósito una especie de chantaje de si no nos ayudan, no nos levantan el embargo a la ayuda militar, vamos a empujar esto.
O sea, hay dos hipótesis. Una es que es eso y la otra es que hasta cierto punto le está devolviendo el favor a sus financistas, porque buena parte de los financistas son los carteles de la droga. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. A los niños y a los viejos, pinta su paz con tu amor, pinta su amor con tu paz.